al 12 dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era riega como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11 dice la palabra de así: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos, Dios mío, por darnos la bendición y el privilegio de poder compartir en su palabra. Debe ser un día para predicar y para enseñar. Háblenos, por favor, exhórtenos, que Dios haga perfeccionar y tomar decisiones, mi Dios, que nos identifiquen como cristianos. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, para siempre, hermanos, ¿sabe qué? Yo he dicho antes que estaba una vez la maestra dando las clases ahí, ¿verdad? Dando la clase la maestra. Y estaba Pepito en la primera banca chupándose una naranja. Y le hacía y le chupaba. ¿Verdad? No se les antoja. Imagínense la naranja con chilito, con Miguelito, o con Miquí, o ¿cómo se llama? O tajín, o tabasquito. Y le apretaba Pepito y se embarraba toda la trompa de rojo. Y ahí estaba duro y dale. Y ya después le dijo a la maestra, maestra, ¿quiere? Y le dijo, pues ya no tiene nada. No, dice, exprímale para que le salga más. Hermanos, y podemos mirar el versículo de la Biblia, ¿verdad? Y podemos mirarlo una y otra vez, y siempre de alguna manera tenemos algo diferente y nuevo que aprender en los versículos. ¿Sí? Este versículo que acabo de leer, algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes se lo saben de memoria, la historia la conocen, pero hermanos, cada vez que hablamos de la Biblia, vamos a encontrar algo nuevo, ¿verdad? Y quiero hablarles, hermanos, en esta mañana acerca de creyentes en lugares incorrectos. ¿Vamos? Creyentes en lugares incorrectos. Este mensaje lo hice hace como 2 meses. Ayer hice otro, antes hice, y como el pastor, gracias a Dios, siempre está de flojo, me está guiando a ver qué le parece a los hermanos. Y saben que, hermanos, cristianos en lugares equivocados. Y encontramos aquí, ¿verdad?, la historia del tío y el sobrino. Se separan Lot de su tío, ¿verdad?, debido a la abundancia, debido a los bienes en la abundancia que ellos tenían, y cada quien agarra por su camino. Obviamente Abraham se fue para un lugar bueno también, pero Lot se fue a un lugar mejor. Pero el problema no es el que llegó a ese lugar mejor, sino que dice la palabra de Dios que a medida de que las cosas iban mejorándose económicamente para él, fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó a Pancho Villa. Amén, hermanos. Porque Pancho Villa ahora se llama Sodomita y Gomorrita. Ahí los hombres tienen 2 mujeres. Yo quería ir a vivirme allá y digo, no me van a quitar a mi esposa. Mejor me quedo aquí en un barco. Sí, allá que no corre rueda. Y saben, hermanos, y Lot, ¿sabe qué? Una vez que deciden irse, dice la palabra de Dios en el versículo 12, y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, escúchenme muy bien, en las ciudades de la llanura. Ahí estaba en el llano, ahí estuvo por un tiempo, ¿verdad? Pero de repente levantó la vista y vio más bueno allá, y ahí puso en la llanura, ahí tenía sus tiendas, ahí tenía su choza, ahí tenía su casa. ¿Y sabe qué? Era aquello que tenía delante de él, le llamó la atención. Ya no le importó si era una ciudad perversa, si era un pueblo lleno de pecado. Él quería estar ahí porque pensaba en que iba a tener una cuenta más
que a él le interesó más lo económico que una vida construida y edificada de la palabra de Dios. Él no marcó una separación, él no dijo, él no mostró convicción, él no mostró firmeza, él no mostró hambre, él no mostró necesidad. Amén, hermanos. Porque se fue a llevar por aquello y dijo, wow, aquí está bueno, aquí le voy a alivianar. Y se fue metiendo poco a poco a un lugar equivocado, un lugar incorrecto para él, porque conocía de Dios. Fíjense que Lot, hermanos, llegó hasta allá y llegó con todo. Llevaba muchos animales, llevaba, ¿sabe qué? De todo con poco. ¿Y sabe usted cómo salió Lot? Salió sin nada, escúcheme muy bien. Lot, por estar en un lugar equivocado, es cierto, entró con todo, pero perdió todo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 30 al 33. 19 de 30 al 33 dice así: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Ve? ¿Qué dice, hermanos? ¿A darle qué? La pregunta es: ¿a dónde aprendió a tomar este hermanito? En Sodoma, hermanos, ahí se metió, ahí estaba la perversión, ahí estaba la pudrición. ¿Y sabe qué? Dijo, bueno, total, para que se den cuenta que también yo soy de carne, pásenme una. Y ahí, ¿sabe qué? Ahí empezó a tomar este hermanito. Y ya llevaba el gusanito adentro. Y, hermanos, y cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿sabe qué? ¿Dónde quedaron las vacas, los borregos, los burros, los camellos? ¿Dónde quedó todo? ¿Sabe qué? Ahí se quedó en Sodoma. ¿Dónde? En un lugar equivocado. Entró Lot con todo y perdió todo. Únicamente él, bueno, hasta la vieja perdió. ¿Sí? Se convirtió en una piedra de sal. Yo creo que la vieja era simple. Por eso dijo Dios: te va a convertir en una piedra de sal para que tenga saborcito. Y mi hermano, ¿sabe qué? Y nada más salió con sus hijas a último. Pero qué desgracia, hermanos. ¿Sabe qué? Le empezaron a dar de beber. Ven, versículo 32. Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestros padres la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Mi hermano, este hombre entró con todo Sodoma y Gomorra y perdió todo. ¿Y saben qué, hermanos? Sabemos quiénes lo hemos aprendido de Lot. No hemos aprendido de Lot, hermanos, que miren, que por más que se les predique, por más que se les hable, por más que se les enseñe, no te metas ahí, no vayas a ese lugar, es una
cuando Elimelech y Noemí, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Moab. Y Elimelech y Noemí llevaron a sus 2 hijos. ¿Y sabe usted que Moab no era un lugar para Elimelech? Moab no era un lugar para Elimelech. Pero él se llevó a su esposa y él se llevó a sus 2 hijos a Moab. ¿Y sabe usted cómo regresó Noemí? ¿Sabe cómo regresó? Regresó peor que un perro. ¿Por qué perdió a su esposo? Porque perdió a sus 2 hijas. Y cuando llegó porque regresó a la iglesia bautista, regresó a Belén. Regresó a Belén, llegó toda flaca, llegó ojerosa, llegó con los talones partidos, llegó toda piocreñuda. Y saben, hermanos, llegó miserable a Belén, porque se fue a un lugar que no era para ellos. Amén, hermanos. Sí, es cierto, hermanos. Y saben que perdió su familia, perdió todo, perdió la fuerza, perdió la figura, perdió de todo por irse a meterse a Moab. ¿Y cuántos hermanitos saben que se han metido en Sodoma, completando con Gomorra? Y saben que van a perder la familia porque una sodomita o un sodomito te lo va a quitar. Toda la familia tiene bendición, ¿verdad? Pero qué triste que después ahí regresa el hermanito, regresa la hermana, solita nada más, ¿sabe qué? Porque allá en Sodoma perdió todo. Sí. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra era un lugar inapropiado. ¿Sabe qué? Pierde bienes, pierde familia, pierde vergüenza. Por esta razón, ¿sabes qué, hermano, hermana, familia? No te metas en lugares que no es para ti. Tal vez cuando no conocías de la palabra de Dios, bueno, porque eras ignorante, porque eras incrédulo. Pero hoy que tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no vuelvas a meterte a esos lugares que no son para ti. Amén, hermanos. Amén. Y ya saben, hermanos, que apunto por todo el lado, porque luego dicen, el pastor me enseñó, el pastor me dijo a mí. Bueno, si te apunto, dale gracias a Dios, sabes que la pedrada para ti. Bueno, pues si no, ahora ya no voy a enseñar así, ahora le voy a hacer así, usted falta raya, a ver qué es. Número 1, ¿sabes qué? Lot se metió al lugar equivocado, entró con todo y perdió todo. Así es que tú sabes, se te predica, se te enseña, se te exhorta, se te desgreña y de todo un poco, pero hay quienes, ¿saben qué? Retan la predicación, retan a Dios y a último, ¿sabes qué? Ahí van a andar como el perro con la cola en las patas. Tenía razón, loco. Cuando el loco me refiero a mí, no a Fernando. Tenía razón, loco. Y ahora no puedo ni siquiera ir a ver al pastor porque me va a decir: ¡Te dije! ¡Amén! Amén. En inglés se dice wake up. Eso quiere decir despierta. ¿Cómo se dice en mazateco, hermano? ¿Cómo se dice despierta en mazateco? ¿Cómo se dice, hermano? No sabe. ¿Cómo se dice, hermano, en mazateco despierta? ¿Cómo se dice? ¡Despierta! Así me dijo. Está más fácil el inglés que el mazateco. En inglés nada más se dice wake up y ya está, despierta. Y mi hermano, ¿sabe qué? Número 2. El tercer punto va a estar bonito, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre? Si tienen hambre, ya me paso el punto número 3 de una vez. Voy a explicar el número 2 para irle suavizando así. Pero el número 3 va a meterle la de caballo. Esa que así. A las vacas no crees que le hacen el siguiente voy. Nomás la meten en la manga y al corral y ¡pam! Le meten la jericota y sale. Yo sobo primero. Despacito. Lot fue un lugar equivocado. Pero tenemos otro hombre, hermanos, que se llamó David, ahí en 2 Samuel, capítulo 11. Mire, Samuel, capítulo 11. Vamos recio, hermano, porque mira lo que dice la palabra del Señor ahí. 2 Samuel 11. Dice así. Vamos a leer del 1 al 3. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y
se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desenterrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, que dice, hermanos, escúcheme aquí tantito, hermanos, mire, dice la palabra de Dios que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Era el tiempo en que David, como rey de Israel, tenía que salir, tenía que ir a la guerra. Pero ese día nada más mandó a Joab, mandó a sus pistoleros, mandó a sus soldados. Y dice la Biblia que David se quedó. ¿Dónde se quedó? En Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿se tenía que quedar David en Jerusalén o tenía que ir? Tenía que haber ido. ¿Por qué tenía que haber ido a ganar almas? ¿Por qué tenía que haber ido a la guerra? ¿Saben por qué? Porque era el rey de Israel y tenía que ir a la guerra. Pero dijo David, ¿sabe qué? Vayan ustedes nada más. Yo me voy a quedar hoy a un relax. Voy a sacar la mata o voy a sacar el sillón ese donde estaba tranquilo, hermanos. Y váyanse ustedes a ganar almas. Yo, hermanos, yo me voy todos los sábados, yo voy a ganar almas. Porque, como dijo el gringo, peligro llover. Una vecina de aquí cerquita, casi todo el tiempo anda encuerada. Eso es cierto. Y yo para no correr peligro, no me quiero quedar en la terraza. Porque los sábados yo tengo que salir a ganar almas. Y entonces, como dijo el gringo, peligro llover, entonces me voy. ¿Y sabe qué? David se quedó. Y se le ocurrió pasearse ahí arriba. Y allá miró, ¿sabe qué? Allá abajo miró una dama, una mujer que estaba bañando. Y dice la palabra de Dios, la cual era muy hermosa. Esto quiere decir que David no nada más la miró una vez. Yo creo que sacó el celular. Empezó a sacar fotos. Bueno. No había celulares. Eran esas cámaras, hermano, que usted le daba vuelta. Y luego salido un cuervo aquí. De esas antiguas. Y era muy hermosa, dice. Quiere decir que David la contempló una y otra vez. Y perdió. Pero ¿sabe por qué? Porque era un lugar en el cual él no tenía que estar. Aunque era su casa, aunque era su lecho, aunque era el lugar donde él habitaba, simplemente ese día no tenía que estar ahí porque era el día en que él tenía que salir a la guerra. A ver, hermanos. Pastor, pero era su casa, sí, pero era el día que los reyes salían a la guerra. Era el día que los reyes no se quedaban a estar tomando coca o a estar tomando Pepsi, sino era el día que salían ellos a la guerra. Pero David se quedó para perder. ¿Se dan cuenta? Aunque haya sido su casa, no tenía que haberse quedado. Ese lugar no era para él. Era el tiempo de no quedarse allí. Ese momento no era para él. Era un lugar inapropiado. Era un lugar equivocado. Su lugar correcto para él era el campo de batalla. Era irse para allá. Pero por quedarse, escúchame muy bien, por quedarse donde no tenía que estar, tuvo que sufrir terribles consecuencias. Mira, hermano, déjame decirte que hay lugares en los cuales hay tiempos que tú puedes estar y hay tiempos que no puedes estar. ¿Sí? Pastor, pero es que no. Es tiempo que estés ahí o que no estés, y si no estés, apártate, porque ¿sabes qué? Porque puede vivir exactamente lo mismo que vivió David. David se quedó cuando tenía que ir, ¿sabe qué? Y perdió bastante David. Usted sabe la historia. De ahí viene una tremenda desgracia. El niño que tuvo con Betsabé, ¿qué pasó? Se murió. Y luego, ¿sabe qué? El profeta Natán le dijo, mira, la espada nunca se perderá de casa. Y ahí empieza la desgracia de David. ¿Por qué?
qué? Porque violan su hijo, violan a su hija. Y después uno de sus hijos mata a su medio hermano que violó a la hermana. Y mira la desgracia cómo va. Pero ¿dónde empezó toda la desgracia? El día que David tenía que haber ido a la guerra y no fue. Ahí empezó la desgracia. Hay lugares, hermanos, ¿sabes qué? Que sí, en algún tiempo, en algún momento son para ti, pero hay tiempos que no, definitivamente no debes estar. Aunque sea la casa de tu tío, aunque sea la casa de tu mamá, aunque sea la casa de tu papá, simplemente hay tiempos que es inapropiado y no estés, y no te metas, y no te acerques, y no te amules, y no te amanches, y simplemente, ¿sabes qué? No es para ti en el momento. Amén, hermanos, no es para ti. Hay quienes no aceptan, hay quienes no lo subieron, pastor, y que tiene de malo, pero si no estás haciendo nada malo por quedarte. Si tú te quedas, si tienes manos, si es el tiempo de salir a ganar almas, si tú te quedas en tu casa de perezoso, de flojo, de pasante, inútil y bueno para nada, vas a sacar el celular. Amén. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? No me digas que te vas a quedar en la Biblia, porque yo los conozco a todos aquí. Lo primero, ¿sabes qué? Voy a ir con doña Beba porque me va a tomar de 3 horas. O no, yo creo que es horas por semana. Yo 20 veces por semana hoy. ¿20 por semana o no? Por día nada más, por horas. ¿Se ve ¿cómo iba? ¿20 por día? Por semana. Ahora, ¿saben qué? Ahora la vamos por semana para no visitarla mucho. Me encierro en mi cuarto cuando es el tiempo que debo estar haciendo algo que dé fruto. Y estoy chequeando ahí en el Face y estoy contactando a mis novios o mis novias. Lugares sin meter. Oh, pastor, pero en mi casa sí. Pero es el tiempo que no, ¿sabes qué? Que no deben de estar, hermanos. Hay gente que es tiempo, hermanos, que deben de estar aquí en la iglesia y se quedan en su casa. Muchos para perdición se quedan. Sí, se corrompen, se echan a perder. Ya les digo, hermano, ahorita, desgraciadamente, ¿verdad? La tecnología hay quienes le dan mal uso. No era, ¿sabes qué? La primera vez que David estaba ahí, pero ahora era diferente porque era el tiempo de salir a la guerra. No fue malo que se quedó, sino que no era ya el tiempo para quedarse. Miren, hermanos, ya dije, hay tiempos, lugares en los cuales ya no debemos estar, ya estuvimos y perdimos para querer estar otra vez, para seguir perdiendo. El quedarse en un lugar equivocado, hermanos, lleva a perder. Y ya he dicho muchas veces en las enseñanzas, explicaciones, hermano, no vaya aquí, no vaya allá, hermano, no se meta aquí, no se meta allá. Pero hermanos, a veces no entendemos. Una vez un pastor predicó acerca del 10 en un domingo. Predicó acerca del 10, ya les platiqué. Y el próximo domingo, ¿sabe qué? Predicó otra vez acerca del 10. Y para el otro domingo, ¿sabe qué predicó el pastor? Acerca del 10. Y ya no falta un hermano que diga, pastor, pero ese mensaje ya lo predicó 3 veces. Y lo voy a seguir predicando hasta que ustedes entiendan. Amén. Amén, hermanos. El pastor ya nos ha hablado de ese asunto, sí, pero ¿por qué te predico? Porque no has entendido. Por eso te predico otra vez. Número 1, ¿sabe qué? Lot entró con todo, perdió todo. David se quedó, ¿sabe qué? Y perdió su familia. Pero número 3, hermanos, y apróchense eso por. Ya nada más me queda, hermanos, el último punto, y son las 11, ya son las 12. Pero no
llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿qué pasó? Se sentaron alrededor y Pedro, ¿qué hizo? Se sentó también entre ellos. Número uno, es cierto que no, pero todo, número dos, porque eran David donde no tenían que estar, perdió familia. Pero número tres, hermanos, Pedro, por estar en un lugar equivocado, perdió su testimonio. Miren, hermanos, la Biblia dice que arrestan al Señor Jesús. La pregunta es, ¿quién
Desgraciadamente, para mala desgracia de él, el pastor predicó acerca de la vestimenta ese día. Ya no había dónde meterse la hermana. Ah, no. ¿Y sabe qué? Le jalaba aquí un poquito, le jalaba más por acá otro poquito y se encueraba acá arriba. Porque le jalaba. Y mi pastor predicando y dijo, ¿sabe qué? En vez de estarle jalando, ¿sabe qué? Háganse las faldas más largas. Y en vez de estar tapando aquí, se pónganse árboles para que no anden ahí pasando momentos como estos. Amén. Por eso yo no quiero tener invitados porque el pastor me los va a correr. Los visitantes no tienen miedo son los chivos viejos. Amén, hermanos. Eso, buenos días, hermano, ya. No, se me hace que se le está cansando el caballo. Ahí llegó Pedro, ¿sabe qué? Tomó la silla con mucha delicadeza, se metió la minifalda por debajo, ¿verdad? Y empezó a andar con las patas torcidas ahí. Así. Mucha vergüenza tuvieron si fuera que se hubiese metido ahí. Amén, hermanos. Posiblemente para confundirse, ¿verdad? Ahí con Pedro, este hermanito se vistió de ropa, se cambió de todo para asemejarse a ellos. ¿Sabe qué? Un cristiano que va a fiestas del mundo, lugares incorrectos, de alguna u otra manera, se va a querer asemejar a la gente y creo la que está ahí. Para que no se un su hermano. Y menos que voy a la iglesia bautista con mi loco, ¿qué? Hermano, usted no sabe de lo que yo soy capaz. Ya le dije, hermano, este diablo que está aquí, ya sabe. Yo le dije a los hermanos en Durango, yo cuando vengo a una fiesta, yo te saco. Y si quieren calarle, cálale. Yo veo a un hermano en una fiesta del mundo, y yo cantano, y yo te saco. Amén. En serio. Si tú no tienes vergüenza, yo sí tengo vergüenza. Usted es pastor, y el hermanito ese que viene ahí. Déjame ahorita lo vas a cantar de bobo. En Durango, hermano, un secretario bien fuerte, yo le decía, ¿a poco te andas muriendo de hambre? Así que sí, yo. ¿Y sabe qué? Una vez éramos un buen grupo, y ¿sabe qué? Me quedé con 12 personas nada más. 12. Todo el mundo se fueron. Y Dios me bendijo otra vez a los 4, 5, 6 meses y éramos otra vez 50, 60, 70 personas. Le volví a predicar otra vez fuerte a la gente y se me quedaron como 15 y así se fue filtrando hasta que por fin. Pero aquí ya no se fueron, ya aguantaron 2 años. Amén. A ver, hermanos. Bueno, no sabe qué era. Pedro se llegó a un lugar equivocado, perdió su testimonio. ¿Y cuántos pedritos en lugares equivocados? Con gente que no quiere nada con Dios y para confundirse, asemejarse a ellos, de alguna manera trata de vestirse diferente. Hermano, hasta el habla cambia. Lo voy a quitar de este lugar porque este lugar es santo. ¿Y sabe qué? Como se están confundiendo con toda la gente, ¿sabe qué? Dice, ¡ay, ay! Amén, hermano. No se hagan tontos, pero sí es cierto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que digan que esto es de los nuestros. Amén, hermano, esto es de los nuestros. No, hermano, ¿sabe qué? No te vayas a meter de los equivocados. ¿Sabe qué? Puedes perder todo. Todo. Nada, ningún cristiano no tiene negocios con irse a meter a un lugar como el corazón. Yo dije la vez pasada, hay quienes disfrutan más un ambiente mundano que un compañerismo dentro de la iglesia. En compañerismo dentro de la iglesia están todos ahí con cara de caballo medio loquito. Sí, pero allá, en lugares equivocados, como tienen música ahí tienen la bocina grandota, ahí tienen la música, no, sí. Pero la iglesia, ¿sabe qué? Que están cantando y parecen un pez a media hora. No te vayas, hermano, no te metas a lugares incorrectos. Amén, hermanos. Amén. Puedes perder. Ahí está Lot. Ahí está Pedrito. Hermanos, está David. Y la Biblia, hermanos, es la palabra de
mismo que hicieron ellos. Vamos a orar y te oramos. Padre, gracias. Gracias